Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Después de 3 semanas que no los veo, considero que las enseñanzas que trajo Paolo sirvieron de mucho para entender las fiestas y la celebración de la Pascua y la Semana Santa. Damos gracias a Dios por el trabajo que Paolo y mi esposa durante la semana están haciendo también. Hoy es día de elecciones en mi país, en el Perú. Estamos orando de que Dios, que es el que pone y quita reyes, dice la Escritura, pues ponga un hombre de Dios al servicio de mi país, que considero yo está al borde del colapso por el peso de la iniquidad, por el peso del pecado en la vida de los peruanos. Necesitamos a alguien con temor de Dios. Y en este momento me gustaría, antes de empezar, vamos a empezar una nueva serie, entendiendo los dones del Espíritu. Y antes de empezar me gustaría que oremos por el Perú en este momento, que te pongas de acuerdo conmigo. La Escritura dice que la oración de acuerdo tiene mucho poder. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a entregar el servicio también. Padre, te doy gracias por mi nación, la nación que me vio nacer. Bendigo tu nombre en esta mañana. Me cubro con tu sangre, Padre, y cubro a cada persona que entra con tu sangre, Jesús. De antemano, Señor, te pedimos como peruanos, como sacerdotes, perdón por el pecado de nuestra nación. Tenemos que admitir que hemos pecado contra ti, Señor, y te pedimos perdón y te pedimos que tú muevas tu mano de misericordia a poner un rey, un presidente en nuestra nación que levante tu nombre. Padre, el hombre por el cual nosotros hemos escogido votar es un hombre que te ha honrado hasta ahora. Y aunque podemos ver que no te conoce en totalidad, tú también usaste hombres, Señor, que no te conocían, pero que tú les llamaste siervos. Yo te pido uses a Rafael López Aliaga y permitas que él pueda ganar las elecciones. Tú conoces su corazón. Atamos todo espíritu de fraude electoral en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de la misma manera como hicieron con Trump. Yo te pido pongas tu mano y la sabiduría tuya sea derramada sobre una nación que está acostumbrada ya a la corrupción y que va camino a la destrucción. Por eso han habido muchos muertos, Señor. Te pedimos perdón por la ignorancia que traemos, Señor, y cómo nosotros mismos hemos permitido, Señor, que sea mancillada nuestra nación, que sean mancillados nuestros hogares, Señor, con el pecado, con permitir religión sobre nosotros que a ti no te agrada. Lo que te agrada es quien tiene temor de Dios. Y yo te pido, Señor, que pueda ganar un líder y pueda permanecer el tiempo suficiente para que haya una restauración en mi nación. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y me pongo de acuerdo con mis hermanos pidiéndote con la nación peruana. Hoy es la nación peruana y tengo entendido la ecuatoriana también. Están en elecciones, mañana será cualquier otra nación, porque hay un enemigo que está tratando de envenenar nuestras naciones, quitándote a ti, Señor, y trayendo destrucción y caos. Toma mi nación, Señor, no solamente mi ciudad, Lima, sino mi nación entera, Señor. Yo sé que han venido a tus pies, Señor, miles y miles de personas en mi nación y siguen viniendo todos los días, Padre. Te pido traigas unidad en la iglesia, Señor, y todo temor, Señor, a levantarse sea destruido y atado en el nombre poderoso de Jesús, porque tú no nos has dado ese espíritu. Una nación que se levante con un clamor, declarando que tú eres el Señor en la nación peruana, Señor, declarando que tú eres el único Señor, Señor, desde la ciudad de Lima al norte, al sur, al este y al oeste. Te doy gracias por mi nación y la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros. Me imagino que muchos peruanos deben estar votando, quizá no estén con nosotros, pero entrarán después. Vamos a empezar
dos series nuevas. Una los días domingos, Paolo va a estar predicando la siguiente semana y después la siguiente yo, hablando acerca de los dones espirituales. ¿Por qué vamos a hablar de los dones espirituales? Porque muchas iglesias no se mueven bajo los dones espirituales. Piensan que eso es solo para algunas iglesias, lo que ellos denominan carismáticas. Pero el tema carismático, que es el poder de Dios en los hombres, unción, poder de Dios en los hombres, no puede existir una iglesia sin carisma, una iglesia sin poder, porque una iglesia sin poder del Espíritu Santo es una iglesia derrotada. Jesús dijo bien claro que en el nombre de Él íbamos a echar fuera demonios. Nadie puede echar fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús obviamente, pero bajo el poder del Espíritu Santo, porque los espíritus inmundos tienen poder y tienen poderes contra nosotros, nos pueden hacer pedazos, por eso echamos demonios en el nombre de Jesús, sanamos en el nombre de Jesús. Y no porque seamos buenos, y eso lamentablemente la religión ha atacado tanto que atacan a los pastores, atacan a las iglesias que se levantan. Hoy nuestra iglesia está entrando en un avivamiento, tenemos un grupo de intercesión que se está levantando y ellos mismos ministran y ellos mismos Dios les va a permitir ver cosas porque vamos a tener que salir y vamos a tener que ministrar fuera y los 9 dones van a tener que moverse. Es imposible contrarrestar las acechanzas del enemigo sin poder de Dios en nosotros. Por eso la Biblia dice que la unción del Santo está en el pueblo de Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo, unción, poder de Dios en los hombres. ¿Ok? Y es por eso que vamos a aprender y vamos a seguir esta secuencia. Hoy vamos a hablar del don de palabra de conocimiento, de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Pero también vamos a entrar en una serie que vamos a hacer aquí en Toronto, más o menos un minuto. Vamos a ir a diferentes partes de Toronto y vamos a estar grabando, que la gente conozca lo que es Toronto, que vean lo hermoso que es, porque ya se viene el verano. Hoy está lloviendo, estamos en primavera, pero queremos usar el que la gente conozca Toronto. La serie se va a llamar Todo un Mundo en Toronto. Pero al mismo tiempo vamos a enseñar la palabra de Dios a manera de TikToks pequeños. Y la serie se llama Todo un Mundo en Toronto, recordándote la palabra de Dios. Y el propósito de estos pequeños videos, que van a ser tomados en diferentes lugares, incluso en tiendas que la gente no conoce, como Tim Hortons, que es el Starbucks canadiense, cosas de interés que le guste a la gente que está afuera específicamente, porque estamos acá y ya conocemos todas esas cosas, la CN Tower, Lakeshore, donde estuvimos esta mañana votando, ¿cómo se llama? La Skydome, el metro de Toronto, la calle Yonge Street, la calle principal de Toronto, el lago Ontario y las afueras también de Toronto, con el propósito de llamar la atención a las personas y enseñarles la palabra de Dios un verso por vez, ¿no? Y eso va a servir para que usted lo comparta con sus amigos e invitarlos a nuestros servicios el día domingo. Para que escuchen la palabra de Dios, porque es obvio que la venida de Jesús está pronta. Ya ahorita, para los que han estado viendo los videos que enviamos, ya los judíos están contemplando el hecho de que ya su Mesías llegó. Ya los que vieron los videos, ese hombre, pues le besaban hasta las manos, ¿no? Ellos han venido esperando un Mesías que va a hacer todo lo contrario, los va a engañar, los va a embaucar. Y para los que vieron los videos, vas a ver que ya lo están tratando como un Mesías, cuando el Mesías ya llegó hace más de 2000 años, que es Jesucristo. Mesías para ellos, Salvador para nosotros. Bueno, te voy a pedir que tomes tu Biblia, un lápiz, lapicero y un poco de papel, porque vamos a aprender cosas interesantes hoy. Y oro que Dios abra tu entendimiento y tu corazón para poder entenderlas. Vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 11, versos 4 al 11. Después te vamos a contar algunas historias referentes a cómo se movió y cómo se ha movido la palabra de sabiduría en nuestra iglesia a través de nosotros.
a través de las personas que hemos estado levantando, a través de mi esposa, a través de mi hijo, a través de mi vida. Por eso hablamos claramente que estos dones son dones que provienen del Espíritu Santo, son dones espirituales, no son habilidades humanas. Son dones dados por Dios que tienen varios propósitos, pero el propósito mayor es que la gente pueda ver el poder de Dios. Si tú le preguntas a nuestra iglesia y muchas de las iglesias aquí el por qué la gente está y viene a la iglesia, es porque vieron poder de Dios, no el poder del pastor, que ese es el gran problema el día de hoy. Vieron el poder del pastor de pastores moviéndose a través del Espíritu Santo en la iglesia, y entonces eso hizo que ellos doblaran rodillas y confesaran que Jesús es el Señor. Dios lo hizo conmigo. Yo me convertí porque vi poder de Dios. Dios sanó a mi esposa. Y todos conocen ese tema, y si no, te lo voy a contar ahora un poquito también. Dios sanó a mi esposa en una campaña de Morris Cerullo, un gran predicador americano, italiano, que hacía campañas de sanidad. Dios lo usaba mucho. Y en esa campaña, en el centro de Toronto, Dios sanó a mi esposa. A través de estos dones de sanidad, a través de esto vamos a estar viendo cada don una semana por vez o cada 2 semanas. Entonces, vamos a leer para entender qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué tú dirás, pero pastor, yo no siento que los dones se mueven en mí? Bueno, es que los dones hay que procurarlos, hay que buscarlos, hay que quererlos. Pero la mayoría de gente, lamentablemente, porque son dones espirituales, sobrenaturales, le tienen miedo. Y ese es el gran problema. Lo que necesitas primero es tener una relación con Dios y conocer que Él viene y te visita para poder pedirle los dones en oración. Por eso dice la Biblia, si quieres encontrar el rostro de Dios, dice, entra en tu habitación. Ya, si no haces eso, va a ser bien difícil que los dones vengan sobre ti. Y porque también los dones se comparten, se imparten por la imposición de manos del presbiterio, por la imposición de manos de los pastores, ¿no? Nosotros tenemos gente en la iglesia que hoy Dios usa en sanidad y liberación, pero alguna vez impusimos nuestras manos sobre ellos y le pedimos al Espíritu Santo que pusiera los dones en ellos, de sanidad, de liberación, de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que son los dones en base a lo que dice la Escritura. 1 Corintios 12, versos del 4 al 11. Tiene un título, este título no estaba ahí en los originales de la Biblia, dice dones espirituales, ¿no? Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, le está diciendo, él dice, no quiero, hermanos, que ignoren, que ustedes sean ignorantes. El ser ignorante no es un insulto, es simplemente no tener conocimiento. Mucha gente se ofende cuando le dices ignorante, pero es que simplemente le falta conocimiento. Lo único que tiene que hacer es ir y buscar ese conocimiento. Ese conocimiento de lo que estamos hablando hoy está aquí en la Biblia. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Si Pablo está diciendo que no quieren que la iglesia ignore acerca de los dones espirituales, es porque tiene que ser muy importante. ¿Ok? Dice 2, sabéis que cuando erais gentiles, cuando no eras cristiano, ustedes eran extraviados y se los llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Mira, por no conocer los dones, por no conocer el Espíritu Santo, por no haber recibido a Jesús, la gente todavía es llevada y extraviada por ignorancia a los ídolos. Entonces le van a preguntar a los ídolos porque no saben que le pueden preguntar a Dios y Dios puede mostrar, como lo vamos a demostrar hoy. Dice, por tanto, en 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Lo que hizo un político hace unas semanas en mi país, uno que está postulando a la presidencia, dijo que Jesús no era Dios. Anátema significa sea maldito. Nadie maldice a Jesús si tiene el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Ok? El 4, ahí nos vamos a enfocar un poquito. Dice, ahora bien, hay diversidades de dones. Hay una gama tremenda de dones. El Espíritu Santo no es solamente el que viene y toca a las personas, las hace caer, se levantan, muchos, la mayoría, el 50% se tiran. Hay diversidades de dones. Dones son regalos de Dios
con el propósito de levantar a su iglesia. Dice, pero el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, es el mismo. O sea, el que da los dones, el que se mueve en los dones. 5. Y hay diversidad de ministerios. En otra versión dice, y hay repartimiento de ministerios. ¿Qué es ministerios? Administración, ministración es cuando Dios les da el don divino a una persona para la administración del cuerpo de Cristo. Es algo sobrenatural. Pastor no es pastor porque se le ocurre, evangelista no es evangelista porque se le ocurre, maestro no es maestro porque se le ocurre, el profeta no es profeta porque lo quiere hacer, aunque la Biblia dice que Dios quiere que todos profeticemos. Y así los 5 ministerios son el poder que tienen para hacer lo que hacen es dado por el Espíritu Santo. Y 6 dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, el Espíritu Santo hace operaciones, trabajos, funciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque Dios usa a los hombres, usa todo lo que Él quiere usar y como Él lo quiere usar. 7 dice, pero a cada uno, no dice a cada uno de los pastores, dice a cada uno del cuerpo de Cristo, o sea, a ti, a mí, y a todo aquel que ha doblado sus rodillas y ha confesado que Jesucristo es el Señor y lo sigue. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común. Quería como que desglosar esta parte de la Escritura en 1 Corintios 12, 4 al 11, para poder entender, y toma nota y escribe en tu Biblia para provecho. ¿Qué significa eso? Significa para el bien común, para el bien de la iglesia. Si yo tengo el don de sanidad, por ejemplo, voy a orar por alguien de la iglesia y se va a sanar. O no, y no se preocupe por eso, porque usted no es el que sana. Y Dios es un Dios de tiempos perfectos. Puede que Dios quería sanar a una persona el año siguiente, usted puede orar todo lo que usted quiera, ayunar hoy, y Dios no lo va a sanar, porque Él es un Dios de tiempos perfectos, lo tenía planificado sanarlo el año siguiente. ¿Por qué? Porque algo iba a pasar el año siguiente y a través de esa sanidad mucha gente iba a venir a Cristo. Mucha gente iba a ver el poder de Dios. Por eso en una oportunidad le pregunta al Señor, ¿por qué este hombre está así? ¿Quiénes pecaron? ¿Sus padres o pecó él? Y Jesús le contesta, ni él pecó ni los padres pecaron, sino para que yo me glorifique, en determinado momento este hombre va a ser sano, ¿verdad? Y yo me voy a glorificar como Dios para que la gente vea el poder de Dios. ¿Ok? Dice en el 8, porque a este, ¿no? Primero dice en el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo en ti. Qué tremendo. Para provecho, para bien común. 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que es lo que vamos a hablar hoy. A otra persona, a otro miembro de la iglesia, palabra de ciencia. Eso lo vamos a ver también las siguientes semanas. Según el mismo Espíritu, con mayúsculas, según el Espíritu Santo. Él decide a quién se lo da. A otro, fe. ¿Dónde fe? No es la fe que es manoseada el día de hoy. Todo el mundo dice, yo tengo fe. No conocen al Espíritu Santo y tienen fe. Tienen fe humana, que eso es muy diferente. Porque la fe tiene otro significado. Pero ese es otro tema. Esto habla de un don de fe. En determinado momento Dios te pone tanta fe que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva y se movería. O sea, es un don, no es la fe regular, sino es una fe en un momento específico que ocasiona ciertas cosas poderosas. Y la gente alrededor se va a dar cuenta, ¿ok? Por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, ahí incluye el don de la liberación, en mi nombre echarán fuera demonios, por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros. Dios le da la unción, el poder para hacer milagros. Y a otro profecía, el don profético. Dios te habla a ti para que le des una palabra a otra persona.
que viene de parte de Dios. Vino una mujer, le dijo a mi esposa, de aquí a un año vas a tener un hijo varón, va a amar las cosas de Dios y Dios lo va a usar desde niño. Hasta el día de hoy lo vas a seguir viendo predicándote los días domingos, pero él comenzó cuando tenía 6 años. Entonces es importante entender, mira, tiene razón la Biblia, para bien común. Lo que hace Dios, lo levanta, lo limpia, lo sana y trae unción, palabra para el bien común. ¿Ok? Al otro hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de demonios, hermano. Aunque hoy en día en las iglesias pues hay el décimo, lo que yo llamo el décimo don, que es el don de sospecha, pero no está en la Biblia. Entonces la gente sospecha. No, realmente el Espíritu Santo te dice cosas. A mí me ha dicho montones de veces, ya hay como 3 mujeres en la iglesia que el Espíritu Santo me dijo, está embarazada. Y estaban embarazadas. No las embaracé yo, como en otras iglesias, pero estaban embarazadas. El Espíritu Santo en muchas oportunidades nos mostró cosas mientras oramos por la gente, veíamos cosas, recibíamos palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra proféticas incluso, ¿no? Mi esposa recibió entre palabra de sabiduría y palabra profética. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora. Dice algunos discernimientos de espíritus, ¿no? Tú no necesitas pues la maquinita de la película Los Cazafantasmas para discernir espíritus. Solo tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento de espíritus y con eso vas a saber muchas cosas. Yo tomo decisiones en mi iglesia basado en discernimiento de espíritus. Quiero saber, le pregunto, ¿y este qué trae? ¿Y esta qué trae? Y Dios me habla. A veces he escuchado hasta conversaciones de gente estando en mi cuarto orando. El Señor me dice, cuidado con este, cuidado con esta. ¿Por qué? Porque no para juzgar, sino porque la Escritura dice que hay falsos hermanos y hay hipócritas. Y en un ministerio tú necesitas saber dónde estás parado. Eso es importantísimo. La gente se ofende, bueno, que se ofenda quien se ofenda. El que tiene una verdad no se ofende. ¿Ok? Entonces, discernimiento de espíritu. Dios te va a decir, ese trae un espíritu pitónico. Y tuvimos gente en la iglesia que empezaban a profetizar. Y así dice el Señor. Sí, pero no te decían que Señor. Entonces yo los paraba porque eso es un espíritu que está bajo la cobertura de otro espíritu que se llama Jezabel y que viene a la iglesia a profetizar, pero para profetizar en una iglesia hay todo un protocolo y tienen que haber testigos. No es que simplemente alguien se manda a profetizar y así dice el Señor, no le pregunta ni al pastor. No es así. Y además que cuando profetizamos, tiene que suceder. Profetizaron la venida de Paolo un año antes, una muchacha que ni siquiera era profeta, sino que entendió que Dios quiere que también profeticemos todos, y al año vino Paolo, varón, y empezó a servir a Dios desde chiquito. O sea, para nosotros no es un tema si creemos o no creemos. Es imposible que yo no crea que los dones se mueven, porque ya tenemos 30 años viendo la mano de Dios. Deja de dudar, hermano, y empieza a pedirlos, y empieza a salir. ¿Quieres que Dios te use en sanidad? Pide el don de sanidad y sale a los hospitales a orar por los enfermos. Después de 1000 enfermos que ores y Dios termine de trabajar en tu corazón y en tu entendimiento de que nosotros no sanamos a nadie, yo no puedo sanar ni una cucaracha. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a venir a tu vida y se van a sanar. Eso le pasó al ministerio de Carlos Anacondia. Iba cama por cama, por la gente enferma, y le decía, ¿puedo orar por ti? No, soy católico. ¿Puedo orar por ti? No creo. ¿Puedo orar por ti? A la cama número 1000 o 2000, una muchachita se levantó, que nunca había caminado y caminó al frente de todos. Ya te imaginas lo que se convirtió eso. Todo el mundo quería oración porque todo el mundo quería ser sano. Dice la Biblia que si la gente que tú le predicas no creen por la palabra, creerán por los milagros. Y eso incluye las señales. Eso incluye los dones. Por eso es importantísimo y por eso Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones. ¿Ok? No quiero que sean ignorantes acerca de los dones. Es parte de la iglesia y es una parte importantísima. Una iglesia sin dones es como que si condujeras el auto de los picapiedras. No tienes motor. Entonces, ¿qué pasa? No sirve. Y por eso la iglesia de hoy, en parte, es una iglesia inservible. No sirve para nada.
solamente son clubes pequeños. ¿Dónde los ves? En mi país los ves ahora en estos tipos de problemas. Nadie va a salir a decir nada. Sería bueno que alguien se acercara y orara. Sería bueno que alguien viniera y profetizara. Y hiciera como Juan el Bautista, que se acercaba a los fariseos y le decía generación de víboras, sepulcros blanqueados, y les dijera que era necesario que se arrepintieran y que se bautizaran. No, nadie hace eso en nuestros países. Y esa es la razón por la que está el enemigo tomando ventaja. ¿Ok? A otro diverso género de lenguas. Por ahí te dicen, ah, sí, ese sacerdote habla 15 idiomas. No, no está hablando de eso. Y te lo voy a demostrar ahorita. Está hablando de lenguas espirituales. Existen lenguas angelicales, existen diversidad de lenguas, y es una manifestación cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Mucha gente empieza a hablar lenguas que sirven para orar. Es la conexión directa entre los hombres, espíritu de hombre y espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando oras en lenguas, los hombres no entienden, porque estás hablando directamente con Dios. ¿Ok? Dice diversos géneros de lenguas. No dice idiomas, aunque son idiomas, pero es un tema espiritual. Y a otro, interpretación de lenguas. No está hablando de un intérprete, porque hoy no se necesita ni un intérprete. Agarra una maquinita, te pone los audífonos y están hablando en chino y tú lo recibes en español. Está hablando interpretación espiritual de lenguas. Vamos a después hablar otros días de esos temas. A mí me interesan mucho los temas espirituales. Vas a poder salir de tus problemas, vas a poder salir de tus ataduras, de tus enfermedades, cuando conozcas al Espíritu Santo y te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y eso va a ser extremadamente súper espiritual. No puede existir una iglesia que se hace llamar carismática, aunque la iglesia de Dios siempre fue carismática, había poder sobre ella, siempre hubo poder. No vas a poder sobrevivir como una iglesia religiosa, caminando en tu carne, no sabiendo ni lo que traes dentro. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Eso no nos hace perfectos. Si Dios creara gente perfecta para que le sirva, el apóstol Pedro no hubiese servido, porque en el momento que el apóstol Pedro se enojó y cortó una oreja, y qué bueno que yo personalmente no tengo espadas, bueno, tengo la espada del Espíritu, pero una espada como la que tenía Pedro, porque allá más de uno le hubiera sacado no solo la oreja, sino la cabeza. Y eso no me hacía menos hombre de Dios, sí o no. Ese entendimiento es un entendimiento religioso, de gente que no entiende cómo trabaja Dios en absoluto y viven una vida religiosa, no pueden comprender, solo critican y no entienden absolutamente nada. Y sobre todo cuando pastores hablamos verdad. Jesús habló verdad y por eso lo mataron. Cuando nosotros decimos verdades también nos quieren matar. A mí me tienes en cuidado, voy a seguir diciéndolas, porque Dios espera que lo diga. Hasta que hayan cambios reales. Y a otra interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Ves que no los hacen los hombres? Acá está hablando que la diversidad de géneros de lenguas, que es un don, la hace el Espíritu Santo. La trae el Espíritu Santo. Entonces no está hablando del inglés, el chino, el japonés, que cualquier hombre va y estudia y tiene capacidad para hablar. Está hablando de lenguas espirituales. Estamos hablando de los dones espirituales, ¿ok? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como los hombres quieren, como Dios quiere. Nosotros solo oramos y te puede caer el don de fe, el don de palabra de conocimiento, ciencia, lo que sea, ¿ok? Vamos a ver la naturaleza de los dones. Los dones son parte del carácter del Espíritu Santo, obviamente, y no son cualidades o habilidades humanas. No son cualidades, no son habilidades de los hombres, ya que son sobrenaturales, ¿ok? Ahora, ¿cómo están divididos? Y eso hoy vamos a dividir. Bueno, los dones están divididos en tres partes. Los dones de revelación y conocimiento, que son 3. Son 9 dones, recuerda. 3, 3 y 3. Los primeros 3 son los dones de revelación o conocimiento. ¿Okay?
Revelación, algo que te es revelado por Dios para que se lo des a otro o para ti mismo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu está en el primer bloque, los dones de revelación o de conocimiento. ¿Ok? Te cuento una historia rapidita de la palabra de sabiduría en mi vida. Hace unos años, yo recién me había convertido al cristianismo, pero tuvimos el choque de poder con el Espíritu Santo desde muy corta edad en el cristianismo, por decirlo así, tanto mi esposa como yo. Pero yo llegué primero al cristianismo y vi muchas cosas. Y estando aquí en Toronto, mi primera vez en Toronto, conocí a Jesús. Un hermano de la iglesia, al que cantábamos juntos en el coro, él era de Nicaragua, me pidió que lo llevara a una ciudad que se llama Kitchener, que está aquí como una hora, creo. Pero en esa época yo no tenía auto todavía, recién estaba llegado prácticamente a Toronto. Y él me dice: Ernesto, ¿me puedes llevar? Yo tenía licencia, pero no tenía auto. Entonces le digo: sí puedo. Y trajo un auto que, si no me acuerdo, era un Lada, uno de esos tipos de carros medios extraños. Y cuando trajeron el auto para que saliéramos a Kitchener, porque él tenía que recoger unos documentos, de pronto le pregunté: ¿el auto tiene aceite? Sí, lo acaban de cambiar. ¿Y tiene anticongelante, antifreeze? Sí, todo le han hecho. Le digo: ¿estás seguro? Me dice: yo creo que sí. Así que nos fuimos camino a Kitchener, tomamos la autopista camino a Kitchener. Y antes de llegar a Kitchener, miré por el retrovisor y había tanto humo blanco que no se podía ver si habían autos atrás. Estaba completamente tapado con humo blanco. Tuvimos que parar. Imagínense, 2 personas nuevas en Toronto que se quedaron tirados en una autopista. Para eso yo ya había aprendido todo esto en la iglesia, y gracias a Dios fui a una iglesia donde se hablaban de cosas espirituales muy profundas, y le agradezco a Dios que eso sucediera y no religión, y se practicaban. Incluso yo vi muchas sanidades, muchas liberaciones, mucho poder de Dios moviéndose. Incluso el Espíritu Santo me dijo a mí cosas que yo tenía que hacer referentes a mi familia a través de palabra de ciencia y palabra de sabiduría y palabra de conocimiento de las personas que estaban en la iglesia, incluso temas proféticos. Y de pronto nos hallamos en un auto, no podíamos bajar porque en la autopista no se puede bajar, es peligrosísimo, te puede matar un auto, y estábamos tirados al lado de la autopista, todavía no habíamos llegado a Kitchener. Él me miró, yo lo miré y nos dijimos: ¿y ahora qué hacemos? Yo le dije: bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y nos pusimos a orar. Le dijimos: Señor, ayúdanos, no sabemos qué es lo que... De pronto yo vi en mi oración, quiero que entiendas esto, porque hoy día vamos a hablar de palabra de sabiduría, ¿ok? Vi en mi oración una grúa roja que iba a venir. Entonces salimos de la oración porque estábamos orando juntos dentro del carro: Señor, ayúdanos. Y de pronto vi la grúa roja que venía. Abrí mis ojos y le dije: no te preocupes, va a llegar una grúa roja. Y él me miró como diciendo: sí, claro. No pasaron ni 5 o 10 minutos y estábamos sentados para el lado de la autopista, y obviamente la grúa no podía venir en retroceso. Escuchamos el sonido de tit, 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 tit de la grúa. Volteamos y era una grúa roja. Él se volvió loco, aunque Dios le había mostrado cosas. Dios le habla a la gente en muchas oportunidades, mas el hombre no entiende. Esa fue mi primera experiencia con el tema de dones. ¿En qué momento recibí ese don? No lo sé. Pero en la iglesia donde íbamos siempre pedíamos oración. Hasta el día de hoy, bueno, ya no se puede ir a las iglesias, pero mi esposa, mi hijo y yo, lo que hemos pedido es buscar los líderes, la gente ungida, y pedirle: yo quiero que me des lo que tú tienes. Y bueno, tendría que hacerte una tremenda lista, porque aquí en Toronto venían predicadores de toda parte del mundo y gente muy ungida, y nosotros íbamos: y yo quiero que ores por mí, quiero que ores por mí. Entonces empezaron a transferirse ciertas cosas a nuestras vidas, que hasta sentados en el bus los demonios se manifestaban. Le pasó a Jesús.
Y cuando los pastores contamos este tipo de cosas, mucha gente en su mente empieza a decir, qué espiritual. Hermano, eso no es nada. La Biblia dice que las cosas que el pueblo de Dios va a ser mayores incluso a las cosas que hizo Jesús. O sea, los milagros y las señales van a ser incluso mucho más. Jesús levantó muertos, limpió leprosos. Para que veas el nivel tan bajo que estamos, y a veces solamente hemos cambiado de religión, hemos salido de la iglesia tradicional y nos hemos metido en una iglesia cristiana porque tenemos comezón de oír. Tengo amigos que son pilotos y un día orando en mi cuarto vi a uno de ellos cómo se le caía el avión. Y empecé a pedirle a Dios, implorarle a Dios, porque era un buen amigo, todavía lo es, que levantara su avión. Y lloré, porque eso es la oración. La oración no es 30 segundos y me voy a dormir. Jamás vas a conocer a Dios. Jamás vas a escuchar la voz de Dios. Y yo estaba en mi habitación orando por mi familia, por mis amigos, por todos. Y vi el avión que caía. Y de pronto vi, después de mi oración, que el avión volvió a levantarse. Llamé a mi amigo el día siguiente. Él no podía creer. Creo que a raíz de eso vino a Jesucristo. Si no creen por la palabra, creerán por los milagros, por las señales. También en una oportunidad, durmiendo con mi esposa a las 4 de la mañana, el Espíritu Santo me despertó y me dijo que uno de mis hermanos estaba en problemas. Vi cómo entraba en un túnel negro, y sabía que iba a morir. Me quedé de rodillas de las 4 de la mañana, sabe Dios hasta qué hora, implorándole a Dios que impidiera que mi hermano muriera. Ese día lo iban a matar. Camino al regreso al sur, creo que tenía una 4x4, y de pronto el Espíritu Santo me dijo, levántate y ora. Yo sabía que era uno de mis hermanos, no sabía cuál, después supe cuál, al final de mi oración. Él entraba en un túnel negro y lo iban a asesinar esa madrugada, porque la hora de Lima y la hora de Toronto es casi la misma, casi siempre. Y después me contaron la historia de que cómo los pararon, los bajaron con fusil, metralleta, no sé, y una pistola, y cómo le pusieron la pistola en el pecho de mi hermano mayor, y él dijo, disparen, y el tipo disparó, pero no salieron las balas. De pronto me cuenta mi hermano de que vieron hacia el cielo y empezaron a correr. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo he aprendido a hacer con los años es pedirle a Dios que envíe ángeles. No los envío yo, le pido a Dios que los envíe, porque los ángeles de Dios están a disposición de Dios. Y entonces le pedí, Señor, envía ángeles a donde está mi hermano. Y dice mi hermano, me cuentan que de pronto los tipos miraron para arriba y salieron corriendo, no se llevaron absolutamente nada. Entonces he aprendido con los años que el poder de Dios no es solamente una historia en un libro. He aprendido con los años, desde el nacimiento de mi hijo y la sanidad de mi esposa y todo lo que he visto en 30 años en la iglesia, de que hay un Dios poderoso, y por eso te vine a hablar y explicarte un poco de lo que son los dones. ¿Ok? Y gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces los dones están divididos en 3 dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Los dones de revelación o conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Los dones de poder, aunque los otros son poder también, es los dones de sanidad, don de fe y el don de milagros. Y los dones de inspiración es los dones proféticos, don de lenguas, que tiene mucho que ver con profecía también, y don de interpretación de lenguas. Apúntalo todo eso para que lo puedas tener. Ahora, el apóstol Pablo habla de los dones en 3 aspectos. El apóstol Pablo divide los dones del Espíritu Santo en 3 aspectos, porque el Espíritu Santo, hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, ¿no? Se mueve de diferentes maneras, lo que se mueven los 9 dones sobre la iglesia, sobre cada cristiano que le cree. Por eso dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Ponlo al revés, para el que no cree, nada va a ser posible, no vas a ver nada.
El apóstol Pablo divide los dones en tres aspectos. El primer aspecto es lo que se llama carismata, es de donde viene la palabra carisma, son los dones impartidos por el Espíritu Santo a la iglesia. Carisma, ¿ok? La palabra carismata. Ese es el aspecto número 1. El aspecto número 2 se llama diaconía, que viene de la palabra diácono, servidor, ministerio, servicio. Es el poder que derrama, los dones que derrama el Espíritu Santo y le da una capacidad a un pastor para predicar, a un evangelista para salir y predicar con poder, a un maestro enseñar. Son dones. Cualquiera no los puede hacer. ¿Cómo sabes que vienen de Dios? Porque te siguen. Pastor que no tiene seguidores no es pastor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te da ese don, esa capacidad. Y diaconía viene de diácono, ministerio, servicio. Y son las variedades de servicios efectuados en el ministerio. Todo lo que se hace. O sea, la iglesia no es que simplemente al dedo este va a ser sacerdote y este va a hacer esto. No. El Espíritu Santo, por eso vas a ver en la Escritura cuando leas los evangelios que en muchas oportunidades el Espíritu Santo hablaba y decía, sepárame a este, a fulano y a sultano. Porque es lo que la iglesia la hace Dios. Yo espero oír de Dios y saber quién es quién en la iglesia y los voy juntando en base a lo que Dios me dice. Y muchas veces yo sé quién es quién, porque después los toca el Espíritu Santo, los sana, los levanta y empiezan a hacer exactamente lo que hacía Jesús. Predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, enseñar la palabra, ¿verdad? Y no obligados. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Muchos están obligados o muchos no tienen la menor idea qué es lo que Dios quiere para ellos. Y el tercer aspecto se llama energemata, que viene de ahí viene la palabra energía, ¿ok? Que es el poder, la unción de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Es lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Y recibiréis poder. Bueno, para ser testigos, el poder que sana. ¿Okay? Para mí es muy claro. La mayoría de gente que está en la iglesia y muchos que no están han sido tocados. He visto gente ser tocada por el Espíritu de tal manera que volaron las primeras líneas de sillas y cayeron atrás tocados por el Espíritu Santo. He visto gente llorar, caer de rodillas, he visto gente ser libre. Eso lo he visto. Este ministerio no habla pamplinas, ni habla glorias pasadas, ni cosas que simplemente están escritas en un libro, aunque la Biblia habla de eso. Y por eso este ministerio está expuesto al odio de mucha gente. Quiero que entiendas, si eres parte de esta iglesia y todavía quieres permanecer siendo parte de esta iglesia, cuando el poder viene sobre ti, el enemigo te va a atacar a ti y va a usar a los tuyos. Y algunos ni siquiera se van a dar cuenta. Porque muchos son usados. Mira, Pedro estaba siendo usado por el mismo diablo. Y se quedó pasmado cuando Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Así muchos son usados por el diablo y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Pero no es problema, porque los ataques... Quiero que entiendas, si estás pasando problemas con tu familia, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, hay versos bíblicos que te dicen cosas para que logres entender qué es lo que quiere Dios de ti. Con el tema de tus padres, si te odian, si no te quieren o nunca te quisieron, o etcétera, quien te dio la vida realmente fue Dios. Y Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Grábate eso. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo el Señor, nuestro Dios, te recogerá. Y Él te va a dar todo lo que necesitas para que no estés entristecido, cabizbajo, cabizbaja, preocupada, porque el amor que necesitas realmente está en Dios. Existe la posibilidad de que nuestros mismos progenitores no tengan amor para nosotros.
Y eso es hasta bíblico. Desde los inicios de la creación, ya un hermano estaba asesinando a otro. Por si no conoces la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel. O sea, no es nada nuevo, es parte de la naturaleza caída. También te dice la Escritura que el que ama más a padre, a madre, a nuera, a suegra, hermano, hermana, al tía, al gato, al perro, no es digno de mí. Jesús dice, a mí me tienes que amar. No puedes amar más a tu esposa, más a tus hijos. No significa que los vas a dejar de amar, tienes que amarlos, pero Dios tiene que estar primero. A mucha gente le choca eso porque están atados almáticamente a sus familiares. Ay, si mi mamita se muere, yo me muero. Si tu mamita se muere y es cristiana, se va al cielo. Y es ganancia para el cristiano, ¿ok? Energemata significa, viene la palabra energía, vas a escuchar la palabra dynamus. El dínamo es una parte del motor del auto que genera energía, porque el Espíritu Santo es nuestro dínamo, Él se mueve. Tú y yo somos vasos, pero Él se mueve a través de nosotros, ¿ok? Vamos a ver un cuadro, dice, con relación al Espíritu Santo, son dones, dádivas de gracia. Los dones capacitan a los creyentes. Ponte esa palabra en tu corazón, en tu mente. Tienes que ser capacitado por el Espíritu Santo a través de los dones. Él es el maestro de maestros. Mira, le llamaba maestro a Jesús y hoy día, ¿quién te enseña a ti? Al pastor. Sí, claro, porque esa es la enseñanza humana. Eso es la administración, por decirte, la infraestructura en la tierra. Pero realmente el que te tiene que enseñar a ti es el Espíritu Santo. Ahora, si no lo buscas, ¿cómo lo vas a encontrar para que te enseñe? Los dones capacitan a los creyentes para realizar las obras de Dios. ¿Ok? Con relación a Cristo, son ministerios, maneras de servir, destinados para la ayuda, fortaleza y crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Con relación al Padre, a Dios, son operaciones, funciones de poder divino, funcionamiento sobrenatural de Dios a través de una persona dotada. Pero tú también puedes buscar los dones, no se pueden comprar. Recuerda la historia del brujo ese que quería comprar el don de Dios. Pero lo puedes pedir, son gratis. Dios quiere que los pidas y te los quiere dar. ¿Ok? Con relación a la iglesia, son manifestaciones con el propósito de que sean para provecho. O sea, Dios te da un don, oras por alguien, conoce a Jesús, no tenía paz, ahora tiene paz, estaba enfermo, ahora camina y se acopla a la iglesia. Hagan de las personas, nos convertimos en pescadores de hombres y hacemos de las personas seguidores, discípulos. Ese es mandato de Jesús, no es que a mí se me ocurre, estamos tratando de atraparte. Mucha gente, no, a mí no me va a atrapar, a mí no me va a atrapar. No saben que es Jesús mismo que lo quiere pescar. Por eso Dios levanta pescadores de hombres, para que salga de su vida pecaminosa, de su vida engorrosa, de su vida triste, llena de problemas. ¿Ok? Aunque los problemas nunca se acaban, la Biblia sigue diciendo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Ahí está la diferencia, confiar en Dios. Puedes tener todos los problemas que te puede dejar la esposa, los hijos, todo, pero si tú confías en Dios y lo buscas, Él derrama su paz sobre ti. No necesitas tomar pastillas para dormir. Eso es importantísimo, eso es engañarse a sí mismo. ¿Ok? Cristiano que toma pastillas para dormir no es cristiano. Tiene tantas cosas que entregar en lo que yo llamo la esponja de la conciencia, que necesita pastillas para dormir. Imagínate, si Dios es paz y Él derrama de su espíritu sobre sus criaturas, sobre sus hijos, ¿no te hará dormir bien? Bueno, hay cosas que entregar, ¿ok? Definición de los dones espirituales son las capacitaciones o capacidades para el servicio. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, sobrenaturales. Sácate de tu mente que son temas humanos, idiomas, sabiduría humana porque me leí toda la biblioteca. No, esto hay cosas que tú vas a saber. Dicho sea de paso, cuando se nos quedó el auto, hay otra cosa más que Dios me reveló.
Llegaron los mecánicos y la grúa no era para el carro, fue para nosotros, porque nos sacó de la autopista, me acuerdo. Dios es tremendo, Dios. Es tremendo. Yo le sirvo, no porque yo sea bueno, le sirvo porque Él es bueno. Entonces, y para siempre es su misericordia, para cuando yo me equivoco. Son nuevas cada mañana. Entonces, paró la grúa, esperó, llegó el mecánico de este muchacho, el dueño del auto, con otro más, un mecánico muy altivo, muy esos narizones, y yo le digo, el motor se ha fundido. Entonces el tipo me miró, me dijo, ¿usted es mecánico? Yo le dije, no, pero Dios me dijo que el motor se fundió. Me cuentan que nosotros nos subimos a la grúa y nos jalaron, nos llevaron. Y el mecánico se quedó hasta las 12 de la noche tratando de reparar el motor hasta que llegó a la conclusión de que el motor se había fundido. Y eso quiero que comprendas que no necesariamente necesitas ser un ingeniero, un abogado, un médico o un cirujano. A veces Dios te va a hablar a través de los dones, especialmente el don de palabra de ciencia, y te va a mostrar cosas que tú no sabes. Por ejemplo, estando en el aeropuerto, estábamos orando por unos empleados de Portugal que tenía, y llamé a una hermana de Argentina que trabajaba conmigo, que era cristiana y Dios la usaba, y le dije, Cristina, ¿puedes orar por esta señora portuguesa? Porque los varones no podemos poner nuestras manos en partes del cuerpo de las damas para orar. Eso no es correcto. Entonces siempre necesitamos una mujer para orar. Entonces ella le puso la mano en el vientre y me miró y me dijo, esta señora tiene un problema en el hígado, Ernesto. Y la gordita, la portuguesa, saltó y dijo, ¿cómo sabe? Bueno, a través de los dones. Porque era una mujer que buscaba a Dios. No perfecta, no le caía bien a muchos, pero ella oraba. Ella buscaba a Dios y por eso Dios la usaba. ¿Ok? Los dones sirven para edificación personal. Déjame decirte que cada vez que yo he visto un don moviéndose, ya sea a través de mi vida, mi esposa, mi hijo o las personas que te estoy contando, porque en el aeropuerto a mí me pasaron muchísimas cosas tremendas, vimos muchas cosas tremendas, y te trae edificación. Porque te afianza el hecho de que hay un Dios que está tan cercano a nosotros que a veces no vemos y no entendemos y no escuchamos, pero que Él está ahí y que es real. Entonces el problema es que venga, hermano, usted va a seguir sonriendo. Usted va a seguir sonriendo lleno de gozo. De todos modos, el gozo del Señor es la fortaleza del pueblo de Dios cuando otros quieren que lloren. ¿Ok? Entonces, pero si va a llorar, llore por aquellos que los persiguen, aquellos que les roban, aquellos que les mienten. Por eso sí llore, porque ellos se van a perder, no usted. Entonces, mire, la diferencia entre los dones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, voy a hacer una comparación. En los antiguos tiempos, las cosas preciosas de Dios eran ministradas a los hombres mediante el Espíritu Santo situado en el cielo. ¿Ok? Hoy, desde el derramamiento de Pentecostés, son ministradas a nosotros por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. ¿Ok? Entonces, porque esto es largo, quiero que apuntes 1 de Pedro 1:12 y lo leas. Antiguos tiempos, en la antigüedad, en la antigua dispensación, el Espíritu Santo venía sobre los hombres. En la nueva dispensación, Él habita dentro de los hombres. Tú eres templo del Espíritu Santo. Pero en la antigua dispensación, eso no era así. ¿Ok? Entonces, Juan 14:17. ¿Ok? En los antiguos tiempos se experimentaba el poder divino. Hoy en día se recibe el poder divino y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Ok? En los antiguos tiempos respondían al poder. En este tiempo hoy Dios te da el poder. ¿Ok? Lucas 10:19. Para poder comprender la diferencia, cómo se movía el Espíritu Santo. Mira, dice, desde los días de Juan el Bautista, dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y solo los fuertes y los valientes lo arrebatan. Por eso te engañaron metiéndote en una iglesia donde no podías hacer ruido, porque el buscar a Dios implica mucho ruido, hay guerra espiritual.
Solo los fuertes y los valientes arrebatan. Hay una guerra desde los tiempos de Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y parte de ese ejército somos el ejército que estamos acá abajo. Y solo los fuertes y los valientes lo arrebatan. Toma el ejemplo de David. Yo siempre lo tomo. Tienes un ejército de miles de soldados, pero que están llenos de miedo, como las iglesias de hoy. Todos están metidos adentro. Todos están metidos en el edificio. Todos tienen un club social que le llaman iglesia cristiana. Todos ellos tenían armadura, espadas, lanzas y mucho esto. David viene, solo tenía una honda, no tenía armadura porque no le quedaba, no tenía espada ni tenía lanza. Lo que tenía es poder de Dios, porque él ya lo había visto, porque él mismo cazaba leones con su honda. Y había visto el poder de Dios que se movía a través de él mientras él tocaba el arpa, y la unción de Dios traía liberación sobre Saúl. Los demonios respondían a la unción, al poder de Dios, a los dones en la vida de David. ¿De qué lado estás tú? Entonces, un pequeñito que nunca había sido soldado humanamente, pero sí soldado de Dios, y entendía, se dirige a un gigante, lo mira bien, se enoja, imagínate, un chihuahua contra un perro de esos grandaneses, y le dice al pueblo que estaban asustados, ahí sí venían a darle consejos, ponte la armadura, ponte esto. Y así la iglesia de hoy tiene muchos consejos que dar, pero nadie se levanta a pelear. David sin armadura dijo, no, esta vaina a mí no me queda. Lo miró a los ojos a Goliat y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a atarantar el pueblo de Dios? Y después sabemos la historia. Ramiro le dijo, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de mi Señor. ¡Pum! Ahí está el poder. Es todo lo que Dios espera que haga. Sin miedo. Sin miedo. Cristianos de muchos años le tienen miedo a los demonios. Son parte de ese ejército que tiene mucha armadura, mucho conocimiento, mucha Biblia, mucha teología, mucho todo lo que quieran. Pero no son como David. David era un adorador y por eso había poder en él. Y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu, dones espirituales y en verdad. No es mentira. No se engañen a ustedes mismos. Iglesia, levántate y resplandece. Y el poder de Dios va a venir sobre ti si es que ya no está. ¿Okay? En los antiguos tiempos el poder de Dios descendía sobre los individuos escogidos para desarrollar tareas específicas. A veces el poder va a venir para que hagas cosas específicas. Hoy, distribuidos entre los hombres que tienen fe, no todos, para recibirlas en forma de dones, por ejemplo, Pedro en el Templo de la Hermosa. ¿Okay? Es un tema de fe. O crees o no crees. Si crees, todo es posible. Si no crees, nada es posible, hermano. Te quedarás sentado en una banca de una iglesia y nunca entrarás a la cancha a meter goles. Iglesia, levántate. El enemigo ya está goleado. Fue goleado en la cruz, hermano. Ni penales necesitamos. Ya fue goleado en la cruz. El día que Jesús dijo consumado es, el enemigo está vencido. Peleamos contra un enemigo que ya está vencido. No tenga miedo. ¿Ok? Quiero que veas la diferencia entre el don del Espíritu Santo, porque mucha gente confunde los dones del Espíritu Santo con el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo tiene referencia, puedes ir al libro de los Hechos, Hechos 2:38, al bautismo del Espíritu Santo. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídelo. Dile, Señor, bautízame con tu Espíritu. Es un bautismo de poder. Y ese bautismo trae el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Tú te arrepientes, Dios te sella, Dios te cubre con su sangre, te limpia, te perdona tus pecados, no se acuerda más de ellos. ¿Okay? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con bautismo, arrepentimiento, ¿ok? Perdón de pecados. Los dones del Espíritu Santo tienen referencia a las 9 manifestaciones de las que vamos a empezar, la serie que vamos a empezar, y eso lo puedes ver en 1 Corintios 12:1. Cuando ya lo leímos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Son dos cosas diferentes. Yo quería tocarte ese tema rapidito, ¿ok? Ya vimos lo que son, cómo están divididos ahora te voy a explicar cómo están divididos los dones en 3: dones de revelación, conocimiento, de poder y de inspiración. Y ahora quiero mostrarte qué es la palabra de sabiduría, ¿ok? Hoy estamos hablando específicamente, pero tenía que explicar que era todo el tema de los dones para hablar de la palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. La declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios, el despliegue sobrenatural de sus planes y propósitos en lo concerniente a lugares, cosas y personas. ¿Ok? Es más fácil entender la palabra de sabiduría cuando la recibes. Y Dios y la empiezas a usar, porque es un tema difícil de entender y se puede confundir con la palabra profética cuando no lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado en muchas oportunidades. He sabido cosas, he sabido cuándo teníamos que entregar la iglesia, he sabido cuándo tenía que darle de baja a personas, he sabido muchas cosas que tenía que hacer por esa palabra de sabiduría que Dios te da. Sirve también para otros, ¿ok? Pero es importante que sepas que no es la capacidad innata que tienen los seres humanos al servicio, porque en la iglesia incluso mucha gente se jacta de tener diplomas y conocimiento. Los diplomas no te dan el poder de Dios. El apóstol Pedro no podía recibir poder por diplomas, porque simple y llanamente era un hombre del vulgo, del pueblo, pero Dios lo había escogido por el corazón que tenía. Y tenía errores. Y con eso no te estoy diciendo que es necesario que te prepares, que no vayas a una escuela bíblica. Es importante, pero que no te fíes en eso. Ya hay demasiadas personas en mi país. Mi país es un país donde hay mucha gente supuestamente preparada, con diplomas, con estudios, con maestrías. El país es un desastre, no está funcionando. En el gobierno, hasta hace poco, sacaron a un hombre de la presidencia temporal, Merino se apellida, porque supuestamente no tenía las credenciales, no había terminado quizás sus estudios. Como que si la sabiduría viene por los estudios. Siempre que cuando alguien le salga con ese tema, que tiene más que ver con orgullo, pregúntale si nació inteligente o se convirtió inteligente en la universidad, o en la escuela, o en el college. Si le dice que la universidad lo hizo inteligente, es que ha sido un bruto hasta los 17, 18 años que entró a la universidad. Y eso no es así. La inteligencia es una capacidad dada por Dios desde que nacemos, desde que somos engendrados. ¿Okay? Es importante entender eso, porque muchas iglesias no carismáticas asumen el don de palabra de sabiduría a la sabiduría que hemos conseguido a través de los libros. Y eso se convierte hasta en idolatría y es un problema. En mi país tenemos un montón de idólatras con diplomas que no sirven para nada. Y en la iglesia van a ver a la gente con cáncer pasar, la gente con problemas. Yo he visto a mi esposa orar por personas que venían torcidos a la iglesia con espaldas torcidas. Eso yo lo he visto. Ni siquiera día domingo, era día miércoles, venían a la oración y vi cómo Dios restauraba esa espalda y esa muchacha salía de la iglesia caminando. Vi también a mi hijo a los 8 años reprender a un espíritu en una mujer. A los 8 años. Es que desde el momento que recibes a Jesús, tú eres templo del Espíritu Santo. Y debes entender qué es lo que Dios quiere.
Palabra de sabiduría, algunos ejemplos, te pido que tomes nota porque no los voy a leer. Génesis 6, del 13 al 22, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Palabra de sabiduría. Nosotros no habíamos visto la grúa. Yo no tengo un escáner para saber si las mujeres están embarazadas en la iglesia. Pero el Espíritu Santo sí. ¿Ok? Génesis 19, 12 al 13, palabra de sabiduría a través de los ángeles. Qué tremendo. Mateo 2:12, palabra de sabiduría a través de los sueños. Hechos 15, 18, 20, palabra de sabiduría que trajo convicción a la iglesia. Hoy necesitamos eso. Hechos 27, 23, 24, palabra de sabiduría dada a Pablo antes del naufragio. Pablo ya sabía, ¿ok? Hay un problema, hay un espíritu moviéndose en las iglesias. Por lo general es un espíritu pitónico, es un espíritu que proviene de otro espíritu que se llama Jezabel, le gusta profetizar, le gusta copiar los dones, incluso la presencia del Espíritu Santo. Cuando alguien me dice que tiene dones, yo los dejo profetizar, los dejo incluso muchas veces ministrar, dependiendo de la persona. Pero espero en Dios para saber, para ir más allá, porque sé que hay copias. Las personas que se mueven bajo el Espíritu Santo, que es el Espíritu real, no son rebeldes. No están bajo un espíritu de control. Entienden orden. No disparan los dones como chimpancé con metralleta. Respetan el orden de la iglesia, por consiguiente a los pastores y los líderes. ¿Cómo comprobamos la veracidad del don? Bueno, no contradice a lo que dice la Escritura. Eso es uno. Va a ser también confirmado por el testimonio interno del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, los proféticos se necesitan gente, o el don de interpretación de lenguas se necesita gente que están como testigos. Eso es importantísimo. ¿Ok? No es que simplemente vas así, dice el Señor, porque el Señor es Jesús, pero el Señor también es Satanás para muchos. Tienes que ser confirmado por el testimonio interno del Espíritu Santo, tanto en el que lo recibe como en los que están involucrados. ¿Ok? Otra cosa, por la fidelidad del conocimiento. Dice la Biblia, si Dios no habló, si no sucede lo que el profeta habló, no fue Dios. Y es más, ese profeta está con problemas. Así que tenga cuidado cuando usted dice así dice el Señor, porque podría ser otro Señor o usted. Hay que tener cuidado. Por eso necesitamos buscar a Dios en profundidad y estar seguros de lo que Él nos dice. El último punto tiene que ser para la edificación de la iglesia o individualmente, no para la vanidad personal. Tenga cuidado con eso. Mucha gente quiere ser espiritual, pero esto no tiene que ver con vanidad ni vanagloria humana. Ahí vamos a terminar y vamos a adorar un poco al Señor. Quiero hacer algo interesante hoy. Aquí vamos a orar por algunas personas. Quiero que sepan que no se preocupen si su nombre no es nombrado, como usted se llama, o la persona, porque nosotros vamos a seguir orando y esto yo lo voy a estar transfiriendo al grupo de intercesión. Nosotros tenemos un grupo de intercesión compuesto por damas y caballeros que se juntan todos los días a orar, muchas veces de madrugada. Y estas oraciones van a ser transferidas a ellos. No se sienta mal si no están orando por mí. No, Señor, si nosotros estamos orando por cada persona, lamentablemente no nos alcanzaría el tiempo para orar por todos. No nos alcanzaría el tiempo. En este momento te voy a pedir que levantes tus manos, vamos a adorar. Si tienes algo de qué pedir perdón, hazlo. Yo lo hago siempre antes de orar y creo que Dios me perdona, porque la Escritura dice que Dios no se acuerda de tu pecado, lo tira al fondo de la mar y no se acuerda más. Dios toma tu pecado cuando se lo pones, cuando lo admites. Voy a orar y voy a nombrar a algunas personas por las que vamos a estar orando. Daniela Fernández sigue en el UCI por COVID, es una hermana. Miriam Tuesta está internada por COVID, es mamá de un pastor Obed en Perú. Rubén Fernández partió de la presencia del Señor.
Bueno, si partió de la presencia del Señor, Pablo dice que el morir es ganancia para los cristianos. No es insensibilidad, es ganancia, pero los que se quedan, y vamos a estar orando por su familia, su esposa y sus hijos, para que Dios les dé paz en este tiempo en que ellos entran de luto. Felipe Villalón Trillo está internado por COVID. Oramos por salvación, que Dios tenga misericordia y por sanidad. Y damos gracias a Dios por Pocho Córdoba, que ya está en casa. Gloria a Dios, gracias grupo de intercesión, gracias iglesia. Dios lo sacó de UCI y lo sanó del COVID. Gloria a Dios. Vamos a adorar. Y esto va a ser pasado al grupo de intercesión. Ahí donde estás, te voy a pedir que levantes tus manos. Te voy a pedir que adores a Dios. Si no puedes adorar, es que tu conciencia, quizá hay pecado en ti. Quizá hay cosas que, quizá vives en pecado, que aún es peor, tienes que parar eso. Pero si puedes levantar tus manos con libertad, ahí donde estás, hazlo. Te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Iglesia, adora a tu Dios en este momento. Es tiempo de adoración junto con tu familia. Si tus hijos están ahí, tómales las manos y levanta sus manos. Ponte de pie si es posible. Y honra la presencia de tu Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te doy gracias por tu sangre que nos limpia y por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Dios ha prometido derramar de su gloria sobre ti, iglesia. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dios ha prometido que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, Él derramaría de su presencia, de su espíritu, sobre toda criatura, y por eso lo cantamos. Le damos gracias, Jesús. Derrama tu gloria sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia. Ahora mismo, Señor, sea roto todo aquello, Señor, que no proviene de ti. Toda pesadez, le hablo al cáncer en el nombre de Jesús, le ordeno fuera, no regresas más. No regresas más, en el nombre de Jesús. Le hablo al COVID en el nombre poderoso de Jesús y le ordeno con la autoridad que me ha sido dada como iglesia, Señor. Ato en las mentes todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tu presencia, Señor, se mueve con libertad al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, a todos los puntos cardinales, Señor, y que tu presencia llena todo hogar que está escuchando, Señor, esta prédica, que escuchó esta prédica, y tu presencia permítele entrar. Pídele a Dios en este momento que Él te llene. Experimenta la presencia de Dios tú también, pidiéndole a Dios que toque tu vida, pidiéndole a Dios que te sane y no te canse. Él es un Dios de tiempos perfectos. Si no es hoy, será mañana, pero llegará el día en que conozcas la presencia de Dios y te suceda lo que le ha venido sucediendo a miles de cristianos. Ven, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Todo decaimiento yo lo ato ahora en el nombre de Jesús, lo echo fuera. Te pido, Espíritu de Dios, toma control de cada hogar, de este hogar. Toda pesadez. Hay gente que no siente adorar y Dios quiere que sepas que es el enemigo agarrando tus manos para que no adores. Levanta tus manos y adora a tu Dios. Le hablo a todo decaimiento en el nombre de Jesús y le ordeno fuera de tu vida. El gozo de Dios sobre ti ahora te trae fortaleza a tu vida. El gozo de Dios. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido a las vidas. Dile, Señor, toma mi corazón. Señor Jesús, yo me quiero arrepentir. Si has entrado por primera vez, dile, Señor, yo quiero arrepentirme. Quiero hacer lo que hizo ese hombre al lado tuyo en la cruz. No lo que hizo el que estaba al otro lado. Ese fue altivo. Él te retó sin saber que eres un rey. Quiero reconocer que soy pecador. Quiero reconocer y reconocerte que tú eres mi Señor. Dile, tú eres mi Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón.
Hay alguien que está pasando temas de pobreza, de escasez. Y Dios quiere que sepas que Él es el Señor Jireh, Él es tu proveedor. Que todo lo que necesitas está en Él. Y Él es real. Yo te hablo de un Cristo vivo, al cual puedo probar y comprobarle a la gente que Él existe. Pero ellos tienen que aceptarle ellos mismos como Señor. Abre tu corazón en esta mañana. Dile que lo quieres conocer. Dile que lo quieres conocer. Sube ese volumen para que se pueda escucharla. Esas palabras son las palabras que necesitas decirle a Dios. Decirle, quiero conocerte para poder adorarte en espíritu y en verdad. Revélame tu gloria. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que significa el reino de los cielos se ha acercado, que lo escuchaste muchas veces, a lo mejor en la misa de la Semana Santa, pero que no sabías lo que significaba. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está Dios, están sus ángeles, está la presencia del Espíritu Santo. Dile que ahora se acerca, Él se ha acercado. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria. A Él sea toda la gloria, el poder, la autoridad. Gracias, Señor. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Jesucristo Hijo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Padre, derrama tu poder ahora. Quiero, a través de este medio, imponer mis manos sobre ti. Si en este momento creíste a esta prédica y creíste a la palabra y quieres y necesitas poder de Dios, pon tus manos cercanas a tu televisor. Y en el nombre de Jesús, yo impongo mis manos sobre ti, sobre la vida de tus hijos, y declaro que el poder de Dios y los dones de Dios se transfieren a ti. Declaro que una unción múltiple viene sobre tu vida y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, para que seas testigo de Dios. En el nombre de Jesús, yo ministro la presencia de Dios sobre ti ahora, donde quiera que estés, en el país que estés, donde estés, en España, en México, en el Perú, en la Argentina, en el Uruguay, en Canadá, en los Estados Unidos. En el nombre poderoso de Jesús, yo impongo mis manos como presbiterio por la autoridad que Dios me ha dado, y mis armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para destrucción de fortalezas, y destruyo toda fortaleza de iniquidad que te para a recibir de Dios en el nombre de Jesús. Y ministro los dones de Dios, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, fe como don de sanidad y de liberación sobre ti ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Dones proféticos sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Don de lenguas sobre ti, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas sobre ti ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Elías, el espíritu de Elías empieza a entrar en tu hogar, y profetizarás y hablarás sobre la vida de tus hijos, y les dirás lo que Dios tiene para ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad pertenecen a mi Dios. Gracias, Señor. Destruye a Jezabel, Señor. Destrúyela en el nombre poderoso de Jesús en nuestros hogares, en los hogares de los nuestros, Señor. Destruye, Padre, haz despertar a aquellos que están atados por el espíritu de Acab. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que Acab empieza a ver. Tú, Acab, eres enceguecido, y aquel que está bajo la influencia de Acab empieza a ver que Dios es un Dios de orden. Y Jezabel, Señor, ten misericordia para que no caigan en cama, como dice tu palabra. Toda mujer bajo un espíritu de control, tarde o temprano caerá en cama enferma, dice la Escritura. Pero si hoy te arrepientes y dejas que Dios siga su orden,
y no pones tropiezos al orden del varón, Dios va a levantar tu hogar. Por eso la Escritura dice que la mujer necia destruye su hogar, mas la sabia la construye con sus manos. Desato sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada familia, sobre cada vida. Te proclamo libres por el poder de la sangre de Cristo. Libres, te ordeno, Satanás, suelta las vidas, suelta las mentes. Pesadez, suéltalos. Desato el poder de Dios que viene con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones. Yo hablo corazones nuevos en esos pechos, corazones nuevos, en el nombre poderoso de Jesús, corazones que te honran, corazones que no maldicen. Ato todo espíritu maldiciente en el nombre de Jesús. Espíritu que hablas mal y hablas mentiras, te ato en el nombre poderoso de Jesús. Ato esa lengua bífida, es cortada por el poder de la sangre de mi Cristo. Te declaro libre por el poder de la sangre. Señor, envía ángeles como enviaste alrededor de la vida de mi hermano, Señor, en la historia que conté. Envía ahora ángeles ministradores a cada hogar en el nombre de Jesús. Y aún esta oración, Señor, tenga efecto para con ellos que no han visto todavía la prédica, Señor, sean ministrados por esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Toda la honra, todo el poder, toda la autoridad es tuya, Señor. Gracias porque eres un Dios vivo y poderoso y tienes una iglesia que no está muerta, una iglesia que tú le diste vida y estamos vivos por el poder de tu sangre, Señor, y por la administración de la unción en nuestras vidas. Multiplícala, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Soba kirianda, bacarabasía, erra sharianda, rabacobasía, sendes esta shabarakaya, y reyendere besa, corobasha liria sendere cabas. Ishe sasta sokorobayan diría seba kayandara bakia. Esa bakorobashara mariandere bakobastika basaya. Se ha quebrantado el enemigo en el nombre de Jesús. Suelta las vidas. Suelta las vidas. Regresa de donde viniste. Vuelve de donde viniste y no regresas más a esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Carácter del Espíritu Santo. Carácter del Espíritu de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Empiezas a aborrecer el pecado que no aborrecías. Empiezas a aborrecer el pecado que no aborrecías. El pecado que amabas, cuando Dios dice que Él mismo aborrece el pecado, no el pecador. Padre, derrama tu amor sobre todo aquel que todavía vive en pecado. Derrama tu amor y tu poder, Señor. Hazle saber cuánto los amas. Hazle saber cuánto los amas. Suelta las familias. Suelta las mentes de los políticos ahora. Corrupción te ato en el nombre poderoso de Jesús. Control te ato en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu ladrón, espíritu de robo, te ato en el nombre poderoso de Jesús. Trae convencimiento de pecado, Espíritu Santo, a todos los políticos, a todos los parlamentarios, a todos aquellos que quizás están tratando de hacer fraude o han estado haciendo fraude. Trae la revelación de su pecado, Señor. Revélate a sus vidas, Espíritu de Dios. Búscalos en sus sueños, dice la Escritura. Que Dios te va a buscar en tus sueños y te va a hablar en tus sueños para que no pases por espada, para que no seas destruido. Dios le va a hablar a muchos en sus sueños esta noche y las otras noches. Les va a mostrar su pecado, les va a hacer ver el mundo espiritual. Porque muchos no tienen temor de Dios porque no saben lo que viene. Porque no saben quién es Dios. Y porque son sabios en su propio entendimiento. Ellos piensan, ellos ponen las leyes. Las leyes que seguimos son las leyes que nuestro Dios puso. Iglesia, te bendigo. Te doy gracias a Dios por ti. Bendigo a tu vida de tus hijos, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus familiares. Permanece adorando a Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús.